¿no? Y yo digo, esto tiene que tener una explicación. Y empiezo a Cosa el barrio. buscarla en los trabajos para que les diera plata. Bueno, una cantidad de cosas Ujú, tremendas. Entro a la universidad, entonces cuando empiezo a estudiar lo que es una carrera, ujú. me hacían escándalos en la universidad porque no les daba plata, porque para ellos yo tenía mucho dinero solo porque estaba intentando construir una vida diferente. Pero entonces, al final, cuando él me dice esto, yo digo, estábamos escribiendo el libro muy chévere con la historia de vida y yo digo, aquí tiene que haber un fenómeno. Y ya es entrenada en lo que me había entrenado, entro a buscar y empiezo a investigar y me encuentro con las famosas neuronas espejo. Y todo esto me va llevando a un proceso de empezar a entender la neurociencia en el cerebro, la psicología positiva, y empiezo a ver esto. ¿Qué tal amigos de Artes Nueve? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en esta plataforma. Hola, ¿qué tal? Bienvenido 2023. Soy José Miguel Alba Marquina, amigos de Frontline, de Artes 9. Me da mucho gusto saludar a Axel en esta edición especial y pues ya estamos en el año nuevo, en la víspera y en el año nuevo. Y bueno, vamos a empezar bien el año en una mañana muy fría de diciembre con Vanessa Bielsa. Ay, según yo le iba a poner aquí, pero aquí está. Vanessa Bielsa que regresa a esta su casa al Mood TV, a Artes 9, a The Frontline, que ya estaban los dos programas. Y bueno, pues vamos a hablar de Pandemia de los 40, de Yo Sin Vergüenza, de su carrera, de su trayectoria, de lo que está haciendo, de cómo le fue en la FIL de Guadalajara, cómo le fue. No hemos platicado cómo le fue también en Filem, en Full y demás, pero bueno. Vanessa, un gustazo estar contigo. Hola, José, encantadísima como siempre que tú me recibes con los brazos abiertos. Muchas gracias. Esta es tu casa, gracias. Gracias a todos también, felicidades a todos y saludos en casa a todo el mundo, desde Mayola Benítez Carrillo, David Mendoza y demás. Muy bien, saludos a WPR también, por supuesto, y a todos los que siempre se me olvidan, si no los ponemos aquí en la caja de comentarios. Bueno, platiquemos a nuestra amiga Marta Idalia Parra, sobre todo de Revista Imperante, también le mandamos un gran saludo. Ok, bueno, pues platiquemos un poco, vamos a recapitular quién es Vanessa Biels, cómo inicia esta mujer triunfadora, emprendedora en Colombia, cómo vienes de una situación marginal, complicada al principio, una situación de oscurantismo, con abusos, con muchas cosas, incluso de Yo Sin Vergüenza, acaso nunca hemos hablado, y hoy quiero que hablemos más de ese libro. Pero platícanos primero quién es Vanessa Biels, cómo nace en Bogotá y todo esto. Bueno, Vanessa Biels es la única hija mujer de cuatro hermanos. Teníamos una vida tranquila con mi padre, pero esas vidas tranquilas socialmente. Y abro mi libro de Yo Sin Vergüenza precisamente haciéndole una carta a la niñez y hablándole a los adultos desde la niñez, porque precisamente todas las decisiones que tomaron mis padres fueron completamente equivocadas para proteger al núcleo de los hijos. Entonces, por circunstancias de la vida, de repente, cuando tengo 4 años, vamos a dormir a la calle sin mi padre. Mi padre es asesinado y estamos durmiendo en la calle y empieza todo un cambio de vida. Crecimos en unos barrios marginales, mi madre entra en alcoholismo, llega el padrastro a la familia, no es el padrastro del cuento de hadas, es el padrastro abusador. Mis hermanos caen en las drogas, yo sufro soy raptada y abusada, y bueno, empieza a ocurrir algo en mí y es que aunque es bien difícil interpretarlo así, yo digo que fui la oveja negra de la familia, porque mientras mis hermanos cayeron en drogas, mi mamá, todo el tema, yo era la diferente, entonces era la que no congeniaba con ellos. Más bien eras el garbanzo de Alibra. Sí, pero así me tildaron en la familia como la oveja negra, porque tiene que hacerlo todo diferente, porque tiene que llevarnos la contraria, porque se cree más, ¿no? Es una de las cosas, porque yo quería estudiar y quería terminar, pues por lo menos el bachillerato. En mi colegio acá es la secundaria, ¿no? En El mi, bachillerato es la preparatoria, ok, previo a perfecto, la la preparatoria. carrera profesional. Exacto, Entonces sería el doctorado. ok, no, Ujú. yo quería terminar lo que sigue de la primaria. Claro. Sí, era Ah, lo ya secundaria, menos. secundaria, sí. Secundarias Sí. acá, secundaria en mi país es el bachillerato. Entonces, por circunstancias de la vida, cuando soy abusada, raptada y abusada, conozco al padre de mi hija, que es el capitán, es el teniente en ese momento que conoce el caso, y yo estoy muy chiquita, tengo 16, y él le dice a mi madre, me quiero casar con ella, y mi madre le da el permiso siendo menor, y me voy con él. Allí nace mi hija,
mayor. Y bueno, con él pues fue una vida bien difícil también, muy corta, porque siempre fui como de accionar. Esa es Vanessa, ¿no? Entonces desde mi infancia como que hacía cosas diferentes, entonces cuando ya empecé a percibir tanto abuso, sobre todo abuso, con él tuvimos como un abuso moral debido a mi condición social y a la de él, pues decido escaparme y me escondo un tiempo con mi niña y empiezo a trabajar sola y allí hay un proceso pues de crecimiento humano muy, muy fuerte ¿Y de para qué mí. trabajabas en ese entonces? Trabajaba, estaban de moda, estaban recién llegados los celulares al mundo. Mm, Entonces vendía celulares en una boutique, pero tuve que esconderme después porque él me empezó a perseguir. Ahora somos muy amigos, es un hombre que ha evolucionado bastante en conjunto conmigo, pero en su momento pues todo era caos, ¿no? Entonces vendía celulares en la boutique y luego tuve que cambiarme de trabajo y trabajé con una compañía, ¿puedo nombrar marcas? sí, adelante. Coca-Cola, Ujú. como Coca-Cola, como empiezo a ser supervisora de los camiones, de los repartidores, se llaman en mi país, y me meto allá a ese gremio a trabajar con hombres. Y a las 3 de la mañana tenía que estar en las plantas y tenía que defenderme bien difícil con mi niña para no abandonarla, pero era difícil. Tenía muchos miedos que a ella le pasara lo mismo que a mí, ¿no? Entonces la dejaba chiquita para que alguien me la llevara al jardín y todas estas cosas. Claro. Pero me recogía una ruta a las 3:30 de la mañana y trabajaba hasta las 7, 8 de la noche. Y así empieza mi vida, poco a poco sigo como conectada con mi familia porque tienes ese anclaje de que la Ujú. familia es la familia, pero cuando empiezan a pasar los años y bueno, ya logro superar esta etapa, empiezo a sentir que ese entorno es dañino y empiezo a distanciarme un poco, pero vienen muchas presiones por parte de mi familia. Empiezan a haber acosos, empieza a haber abusos por parte de mi madre, me perseguían en los trabajos para que les diera plata, bueno, una cantidad de cosas Ujú. tremendas. Entro a la universidad, entonces cuando empiezo a estudiar lo que es una carrera, Ujú. me hacían escándalos en la universidad porque no les daba plata, porque para ellos yo tenía mucho dinero solo porque estaba intentando construir una vida diferente, pero en realidad estaba haciendo lo que hacemos la gente del común, La que gente es como, sí, trabajarte el día. ahora imagínate, digo, más adelante vamos a llegar a esa parte en la que, bueno, ya construiste una verdadera etapa, pues más holgada en cuanto a lo económico. Sí, Pero a ver, regresemos un poco a esta parte, yo sé que es complicado, pero bueno, hoy sí no estamos está muy en bien. este tenor, ¿no? Hoy sí venimos más desenfadados desenfadados, y no, para profundizar esto. Y por ejemplo, el trabajar con tantos hombres siempre ha sido una mujer Sí. pues, muy atractiva, obviamente. ¿Y esto qué tan difícil era en ese entonces, el trabajar ahí en esa refresquera? Era complicado porque de alguna manera cuando te ven sola y joven, porque además yo tenía 23 años, yo siempre decía que para las personas que no son, no están en el gremio, los de arriba, ¿no? Los directivos, y te ven tan joven, tú tienes un título y es mamá soltera, ¿no? Así, Ujú. así tú te comportes bien o te comportes mal, no importa la clase de mujer que seas, pero mamá soltera es mamá soltera. Claro. Entonces tienden siempre a querer abusar de esas posiciones. Para mí fue muy complicado con estos cargos. Y en la parte de abajo, mira que era más complicado por la inercia que tiene el ejercicio de que una mujer tenga que mandar un hombre. Regularmente las mujeres que están en este mundo, en ese mundo de la logística, pues son mujeres robustas, fuertes, y yo era lo contrario. Claro. Cuando a mí me seleccionaron fue precisamente porque hice como una prueba en call center y algún día, no sé, alguien faltó, entonces me dijeron, vaya, ayude, y cuando me vieron dijeron, ella tienes talento para eso, y me mandaron allá. Entonces era un poco difícil con los hombres desde la perspectiva de por qué me manda, pero sabes que algo que siempre me ha favorecido es como esa química que tengo con el género masculino desde la perspectiva de amistad, lo que me pasa contigo, cuando ya los hombres me conocen, como que bloquean esa sensación que tienen de una mujer bonita y joven, es solo para o viene a mandarnos. Entonces me hice muy amiga de todos los entregadores y digamos que en este gremio tú trabajas por cuotas y entre más entreguen mejor te va a ti y los entregadores me ayudaban muchísimo para poder entregar. Entonces fue una experiencia bonita. Creo que de la gente que está más en ese resorte de servir, porque ellos realmente son los que sirven, es de los que mejores experiencias tengo. Así es. Bueno, y entonces ahora sí regresamos. Entonces tú ya por fin logras ingresar a la universidad. Ahí obviamente trabajabas y estudiabas Sí, trabajaba y en la estudiaba de misma noche. empresa o ya te habías cambiado.
No, ya me había cambiado, ya pasé ya logré mover como un poquito más mi perfil a algo un poquito más de oficina. Y ahí nace el tema de, conozco al padre de mi hija, hago muy buen match con Ujú. su hermano, nos hicimos muy amigos, y ahí nace el tema de hacer empresa en Colombia. Y él me dice, hagamos una empresa entre los dos, pero él a distancia, porque él tenía proyectos de salir del Estamos país. hablando de tu segundo marido. Mi segundo esposo, sí, con Ujú. quien... Con el general militar, ¿cuánto tiempo duraste? No, fue poquitito, fueron como, yo creo que tuve a mi hija a los 17, y cuando lo dejé mi niña tenía 3 añitos y medio, 3 añitos, no alcanzó, yo creo que como 2 añitos y medio, ya es que ya ella tiene ¿Simple 27, ya. militar o policía civil? No, él es de la Fuerza Pública de la Policía, es coronel ya pensionado, Ah, retirado. ok. Y después, Sí, y Ted, creo y que en TED. ese orden, Es ¿no? en ese orden, A ver, pero están vinculados. Mira, cuando ya empieza este auge a nivel de recursos humanos, empiezan a copiar, a ver muchas buenas prácticas y me empiezan a invitar en mi país a ser sponsor o conferencista o a dar charlas ujú, de cómo sí lograr un buen modelo de recursos humanos con tanta gente y tal. Entonces yo empiezo a ir a hacer entrevistas, a hacer cosas de estas y alguien un día me dice, oye, ¿por qué no audicionas para TED? Tú tienes, esto está muy chévere, lo que has hecho con la gente, porque busco un modelo de felicidad organizacional en la compañía. Entonces me queda sonando, me presento y la primera vez me rechazan. La primera tuve un rechazo y al año vuelven y me dicen, alguien distinto me dice, preséntate a TED. Yo no, yo me presenté, me postulé, pero me rechazaron. Entonces me dicen, preséntate otra vez, eso pasa. Pero cuando me presento, estoy lista para presentarme como con el modelo de corporativo, ¿no? De cómo ujú. hacer empresa, de tal. Y cuando estoy mandando la audición, la intuición me dice, no se presente con eso, preséntese con Vanessa Biels, su vida. Yo todavía no tenía idea del libro, no tenía idea de nada. Entonces, en 10, mira, duré 2 horas escribiendo todo con lo que me iba a presentar y en 10 minutos Ujú. cambié el pitch. Y les digo en el pitch, quiero presentarme porque yo sé lo que significa el éxito ante la adversidad. Ese fue mi pitch. Entonces me invitan a audicionar y cuando audiciono, eh, pues los jurados, esto que te he contado aquí lo tienes que presentar en 3 minutos. Y lo presentas con estadística y lo presentas con cómo vas a impactar el mundo, porque te explican que no son una plataforma motivacional, son una plataforma inspiracional. Entonces tú tienes que decirles en un minuto cómo vas a impactar cualquier persona que en el mundo vea la charla, ¿sí? ¿Cómo le va a servir? ¿Qué estadísticas tienes de eso? ¿Y por qué crees que eres un candidato para TED? Todo en un minuto, cada cosita en un minuto. Entonces lo único que yo no tenía era estadísticas de tanta cosa, era un mix, pero mi estadística fui yo. Y les digo cuántas personas están reflejadas con este entorno en la sociedad que estoy, ¿no? Madres y padres que tienen hijos con un proceso de estos y que se quedan paralizados ante eso y se mueren en vida, porque esto lo mata en vida a uno. O sea, tener un bebé y luego estar en ese proceso te mata en vida, te sientes muerto. Luego les digo cuántas personas que son abusadas, mujeres abusadas, cuántas mujeres maltratadas, les pongo todo el contexto. Esa es mi estadística. Aquí estoy y estoy del otro lado. Y cuando me llega la aceptación y me dicen, has sido aceptada en el TED, entonces hago mi TED Talk de este proceso y eso es como mi catarsis existencial. Es mi catarsis. Yo siento que ahí, digo, salí del closet porque siempre lo que había detrás de todo ese contexto era que nadie conocía todo eso que había pasado en mi vida. Para presentarte a una entrevista en Coca-Cola, para presentarte a todos los lugares, incluso con la familia de tu pareja, hay que esconder eso. Porque imagínate que tú te presentes con esa carta, ¿no? Fui, Claro. fui abusada, Sí, no, la gente no mis está como hermanos son drogadictos, no, mis hermanos están en la cárcel. Entonces, no, toca inventarse mamá me historias. explotaba económicamente, todo. Exacto. Entonces tienes que inventarte historias. Sí, la parte exitosa nada más, ¿no? Exacto. Lo de Coca-Cola sí, pues es un mérito, ¿no? O sea, el haber ocupado esos puestos tan rápido, obviamente la parte empresarial, esta parte de los Exacto. 20 años al frente de la logística, sí, pero todo lo Sí. demás como que... Claro, y entonces tú no puedes decirles en el evento, ¿y dónde está su familia? Tú no puedes decir nada distinto a, están viajando, es que mi hermano vive afuera, el otro Claro, hermano está muy bien casado, y están en la cárcel. o ya de plano están muertos, ¿no?
de ese Sí, el tema. otro estaba asesinado, lo cuento acá también, el Ujú. mayor. Sí, Entonces, no, no, pero a veces hasta terminas matando a tu hermano. Así claro. de, no, pues es que... Ah, sí, no, o por una causa distinta. Yo, la historia de mi padre nunca la conté porque murió asesinado. Ahora yo digo, esto es una liberación, ¿sí? Pero mi padre hizo malas prácticas en sus negocios y mi madre también lo acompañó en eso, ¿no? Entonces te inventas historias. Y esto para mí fue salir del closet y decir, yo necesito que realmente se sepa que estoy del otro lado y esta es mi historia. Entonces, cuando hago el TED, empieza a ocurrir un fenómeno con el TED y empiezan a ver 8.000, 10.000, 20.000, creo que vi, no lo he visto, pero supera las 120.000 vistas, una cosa así. Y empieza a ocurrir y mucha gente me escribe y me dice, oye, yo paso por esto, yo paso por lo otro, no, es increíble. Y entonces me contacta un curador del TED, de los jurados, y me dice, ¿por qué no te escribes un libro? Y ahí viene el tema del libro. Ujú. Empiezo a sentir que estoy sirviéndole a la sociedad a través de este fenómeno que está Ujú. ocurriendo en mi vida y entonces decido escribir el libro, busco el aliado y cuando estamos escribiendo el libro, él me hace una pregunta. Yo creo que en la vida las preguntas poderosas te cambian el momento. Y él me dice, ¿por qué tú lo hiciste distinto a tu familia? ¿Por qué? ¿Qué hacía que fuera distinto? Porque podías haberte quedado ahí. Yo Ujú. fácilmente en el barrio que crecí, en el entorno, puede ser, todas las niñas terminaron muy mal, hijos de diferentes papás, muchas cosas, viviendo Claro, en claro. las drogas. Entonces, cuando él me hace esta pregunta, pues ya me pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Y yo digo, esto tiene que tener una explicación. Y empiezo ¿Cómo a es el barrio buscarlo. donde naciste? Si se Sí, puede saber. dime. ¿Cómo se puede, se llama el barrio donde naciste? Si se puede saber. Ah, no, donde crecí con mi padre es Niza, es en la 127, es un sector muy sofisticado en esa época. Pero luego donde crecí con mi familia es un barrio que se llama San Isidro en el 20 de julio, cerca al 20 de julio, ¿no? Ok. Es subiendo, todo eso por allá se conoce bien Ujú. distinto, las guacamayas y todas esas Ya, cosas. ok, ok. Entonces, al final, cuando él me dice esto, yo digo, estábamos escribiendo el libro muy chévere con la historia de vida y yo digo, aquí tiene que haber un fenómeno. Y ya es entrenada en lo que me había entrenado, entro a buscar y empiezo a investigar y me encuentro con las famosas neuronas espejo. Y todo esto me va llevando a un proceso de empezar a entender la neurociencia en el cerebro, la psicología positiva, y empiezo a ver, esto me pasaba a mí, esto me pasaba a mí, esto les pasaba a ellos, y ahí nace el DRO. Oh, exacto. Ahí viene el método. Porque cuando yo le digo a la persona, a mi aliado con el que estoy haciendo como toda la idea de cómo se hace un libro, que es mexicano, que también sin querer alguien resulta contactándome con él y me dicen, hay una persona que te puede guiar en cómo se plasma, cómo se lleva un libro, y me hacen un Zoom y cuando me encuentro es mexicano, ahí viene todo este tema de México, y él me dice, cuando yo hablo con él y le digo, mira, estuve investigando, pues él me dice, le digo, esto tiene una lógica neurológica, esto no es porque sí. Y le empiezo a contar lo que a mí me pasó con mis neuronas espejo. Él me dice, tú tienes claro que ahí pasó algo. Entonces yo le digo, sí, yo hablando, le digo, yo como que veía las dificultades y las iba cogiendo de a poquitos y se me volvían un reto, se me volvían un reto. Y luego empezaba a ver que, por ejemplo, lo del papá de mi hija mayor, fue una oportunidad, porque en últimas no fue un matrimonio próspero, no estuvo Claro, bien, pero pero salí de allí con sí, él. era la oportunidad de Fue crecer. una oportunidad, entonces le decía, mira esa oportunidad y vino mi hija y mi hija fue la que a mí me arraigó a hacer las cosas distinto. Cuando yo la vi chiquita a ella, como que peligrando en ese mundo con mi padrastro, mi familia cerca, dije, algo pasó en mi cerebro y dije, tengo que escapar con ella de aquí. Entonces yo le empecé a decir a él y me dijo, tú tienes un método, constrúyelo. Y se paró todo el libro y duré muchos meses estudiando, viendo cómo funcionaba todo este engranaje y ahí lo presento. Y ahí nace el DRO, dificultad sobre reto, igual oportunidades. Muy bien. Un método que además le dio la vuelta, ya como es le ha dado la vuelta al mundo, esta charla TED por ahí Sí, está en redes sociales, por aquí la pondremos, para los que nos ven en el Mood TV, en el canal de YouTube. Y bueno, pues ya afortunadamente llega un momento de reconstruirte, la pandemia a los 40 sí, empieza, decides dejar, como dices, esta parte profesional, vamos a la parte feliz, porque bueno, dicen por ahí que pues hay que, primero para decretar las cosas, pues hay que construir
los factores que Sí, llegan a ese éxito. Y también en la parte, llamémoslo coloquial, pues obviamente siembras, cultivas, siembras, maceras y haces todo lo pertinente, así es. abonas es la palabra, y llegas a esto, ¿no? Ya después de 20 años de trayectoria. El segundo libro es Pandemia de los 40, Reinventarse, Reconstruirse como Mujer. Y bueno, este libro de este hemos hablado bastante, hemos hablado en línea, por aquí está la entrevista, se presentó en Toluca, por acá está, también en Pachuca, etcétera, Sí. etcétera. Aquí van a estar todas las ligas. Y para los que nos ven en YouTube y para los que nos ven en Facebook, pues acá en la caja de comentarios. Y bueno, para los que nos van a leer en Imperante, platícanos de esta aventura que ha sido el libro desde mayo más o menos, Sí. que primero tuvimos una primera edición. ¿Cómo surge la primera edición de Pandemia de los 40 y después cómo haces las dos reediciones? Las cuales nos llevan a un proceso que acabamos de vivir, que es las... Primero platicamos de los libros y después quiero que nos platicas de la experiencia de las ferias. Claro que sí. Uh -huh. Entonces, mira, ocurre que cuando estoy en pandemia vengo acompañando a diferentes personas en el mundo del coaching, directivos, gente joven, gente de nuestra edad, y me empiezo a encontrar con una característica en todos y es que se están cuestionando qué ha pasado con sus vidas a partir de estar encerrados en la Uh -huh. pandemia. Y se creía que era como el fenómeno de la pandemia, pero cuando yo empiezo a trabajar, a analizar el detalle de los casos, me empiezo a dar cuenta que personas desde los 32 hasta los 55, 57 años se están cuestionando por qué tomé esta decisión, estoy haciendo el trabajo que quiero, por qué me casé, por qué no tuve hijos, por qué tengo hijos, una cantidad de cosas. Y me doy cuenta que el canal conductor es que la pandemia habilitó ese espacio para pensar. Pero estas dudas, estos cuestionamientos, estas insatisfacciones, todas las traíamos ya por ahí rodando. Yo ya estoy sobre los 43, entonces no, para mí realmente yo como que ya había atravesado ese, un poquito Uh anticipado ese -huh. ciclo y empiezo a darme cuenta, esto fue un poco de lo que me pasó a mí, cuando a mis 38 decidí salir del closet y decir, ¿por qué me estoy acomodando? Entonces estaba un poquito adelantada y ahí viene la idea de escribir Pandemia de los 40, porque me empiezo a dar cuenta que la pandemia de los 40 no empieza a los 40, empieza a los 32, 33 años. Y escribo, tiene 3 versiones previas a la primera edición, porque la primera fue bien conservadora, muy al estilo de Yo sin vergüenza, muy, esto es lo que sucede en mi vida y así voy bien. La segunda, entonces digo, no estoy cómoda y quiero romper un poquito ese cajón porque no estoy bien, estoy atravesando un buen momento, pero me empiezo a hacer un cuestionamiento y es, lo estoy disfrutando y viene el eslogan de Pandemia de los 40, es, Uh si -huh. no lo estás disfrutando, algo está mal. Entonces empiezo a ver el tema del trabajo, empiezo a ver mi matrimonio, empiezo a ver una cantidad de similitudes con el tema de si no lo estoy disfrutando. Y viene la tercera edición, que es donde decidimos ponerle la fotografía, que es una fotografía que realmente muestra cómo me quiero sentir y cómo me quiero ver cuando llegue a esos 50, a esos 60, y cómo me estoy sintiendo ahorita. Es, 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 Claro. es transmitir un poco, esto nos pasa a todos, pero no nos atrevemos a decirlo en esta etapa de la Uh vida, -huh. porque ya estamos socialmente aceptados, condicionados, ¿no? Uh Si -huh. ya tienes el matrimonio y te está fluyendo, pues ¿para qué te vas a enredar preguntándote si lo estás disfrutando? ¿No? ¿Para qué lo vas a desacomodar? Si ya tienes el trabajo, como me pasaba a mí, la empresa, ¿para qué te vas a desacomodar? ¿Y para qué vas a, si ya dejaste de soñar con cosas como estar en las ferias y estar en este proceso, ¿para qué? Ya estás en un momento donde otras cosas te dan el beneficio que tú buscabas en la vida, ¿no? Y ahí viene entonces Pandemia de los 40, viene una primera edición, lo escribimos en un ambiente, bueno, lo escribo en un ambiente de absoluto regocijo, a pesar de que sé que es un momento de pandemia y que el mundo está pues en una situación difícil, pero me divierto mucho escribiéndolo, porque como tú lo has visto son Uh -huh. anécdotas, son casos Claro. reales, entonces me divierto mucho, pero llega el momento de la verdad. Y es cuando lo leo, siempre cuando escribes, yo recibí un muy buen consejo de mi primer aliado que me enseñó cómo se hace un libro. Yo sabía escribir, pero no cómo se hace un libro. Y un día él me dijo, te voy a dar un consejo. Siéntate a leer tus libros cuando estés en esos momentos. Yo sentía que a veces no podía aplicar lo que escribía. Y no lo leas como escritora, porque siempre corregía algo y siempre ajustaba algo. Siéntate y léelo y olvídate que tú lo escribiste. A ver qué Uh pasa -huh. contigo. Y cambia todo el contexto.
Entonces, cuando hago el ejercicio con pandemia, llega el momento de la confrontación y digo, esto que estoy diciendo acá yo no lo estoy aplicando al 100%. Y ahí empiezo entonces a tomar todas las decisiones que tú ya sabes en mi vida. Decido entonces distanciarme de la compañía. No sabía qué iba a pasar con los libros, simplemente viene la primera edición y de repente me invitan a las ferias, vengo a las ferias de Toluca y Pachuca, empieza todo este movimiento en mis redes un poco a tener una trascendencia importante. Se imaginan que es un libro para los cuarentones, pero cuando la gente joven lo empieza a leer, tengo muchos seguidores jóvenes porque además yo transmito eso, ¿no? Entonces Claro. tengo un montón de gente joven y me empiezan a escribir, "¡Ah! ¿Cómo puede ser que uno ya se esté haciendo esa pregunta? A los 32, a los 32, 35 se están claro. preguntando cuánto me falta para los 40. Y yo les digo, ese es el primer síntoma, cuando tú dices, todavía me faltan 5. Entonces empieza todo este fenómeno y viene un cambio fuerte en mi vida. Me voy para Toronto a estudiar inglés y digo, chao, mucha gente dice se está enloqueciendo, ¿no? Y es cuando yo les digo, estoy tomando las decisiones que me permiten ser coherente con lo que escribo y con lo que hago en mis conferencias. Y cuando tomo estas decisiones, entonces estoy en Toronto y de repente eh, pasa algo allá donde me dicen, eh, esta editorial está interesada en tus libros para ponerlos en tiendas. Yo venía soñando con eso mucho tiempo, con mi aliado anterior era como escribir y ya. Ujú, Entonces los tenía en Amazon vendiéndolos solita y ujú, ya sabes que lo hizo claro. Bestseller México acá, pero solita, como que no era un proyecto como ahora se me volvió. Esto es otra empresa, ahora estoy haciendo empresa, ahora estoy dedicando el esfuerzo a esta empresa y de repente cuando mi editor los ve me dice, no sé, es que alguien me lo recomendó desde Perú, un aliado que escribió una reseña de mi libro en Perú. Pues me dice que está buenísimo, pero no sé, entonces me dice, déjame y lo leo. Y mi editor de Acántaros Ediciones lo lee el primero y me dice, oye, quiero leer porque acá menciono este. Entonces me Ujú, dice, quiero leer el otro, ¿dónde lo encuentro? Le digo, no, pues está en Amazon, yo no tengo nada ya en librerías. ujú, Y él lo lee y me dice, con los dos me pasó algo, ujú. no pude parar, lo leí en 2 horas y de repente me dice, yo quiero este libro en todas las tiendas de México. Y ahí cambia todo. Entonces viene la segunda edición de Pandemia de los 40 que tiene unos arreglos muy bonitos tomamos frases poderosas que estaban dentro del contenido y las Ujú. pusimos ya fuertes, mejoramos el tema de la fotografía y viene la tercera edición de Yo Sinvergüenza porque había sufrido cambios debido a que se estaba vendiendo muy bien y cuando le hicieron bestseller. Claro. Y bueno, ya me voy con mi editorial, mi nueva editorial y llevamos un mes y medio que ya lo estamos poniendo en todas las tiendas, ya sabes que ya está allí, viene luego, vente para la FIL desde Toronto, Ujú, entonces vengo a la FIL y pues la experiencia, yo qué te puedo decir, José, ha sido como, para mí ha sido tan rápido todo ujú, que yo a veces me cuestiono que necesito disfrutarlo más claro. porque vengo, corro, entonces vengo desde Toronto, vengo con maletas, ahorita es diciembre, corro para Colombia, pero ha sido una experiencia muy bonita desde la perspectiva de que algo está pasando y es porque estamos tocando vidas y para mí esto nació como un servicio a la sociedad y hoy lo veo como un proyecto, como una empresa que necesita mis recursos, mi tiempo, mi inversión, pero también siento que no debo perder la esencia y es esto y esto deben tocar vidas, porque esta Vanessa allá, aunque se vea muy divertida, Claro. es una Vanessa que levanta las manos y dice, no puedo con todo. Siempre me decían eso, no puedo con todo. Y no significa que deje de ser valiente, significa que haga un duelo de esta Vanessa y dice, no todo se tiene que poder en la vida. Yo siempre hice todo aquí para lograrlo todo, incluso sostener un matrimonio, incluso sostener un ritmo de no dormir para tener la empresa, las niñas al día y el esposo contento. ¿Ves? Entonces, esta dice, no puedo con todo y ¿sabes qué? Necesito encontrar algo que me permita a mí disfrutar la vida también. Y aunque en este momento estoy en una transición donde me siento un poco nómada, ¿no? Ujú, Llevando con mis maletas sola de aquí para allá, estoy entendiendo que tengo que atravesar por esto para más adelante recoger algo mejor para mí. claro. Y así ha sido y así será. Algo. Y Y llegaron súper preparados, preparados. es Y lo que te aparte lo que digo. decías tú, el tema de que piensan que es para mujeres, ¿no? Sí, sí, Y sí, de entrada eran dos sí. varones. Ellos llegaron súper enganchados con los libros. Por eso cuento esta experiencia, porque como es tan natural que lleguen tan preparados, yo pensé que iba a suceder lo mismo. Ah, ya.
Y no, estos hombres llegaban y me decían, tranquila, tenemos todo. Y cuando yo veo, tienen los capítulos con separadores, han leído todo, estaban súper enganchados porque se asume que es un libro para mujeres, pero cuentan desde su perspectiva cómo es realmente identificarse en el libro. Y eso me ha sorprendido un poco, que aquí no tienes que tener como todo el protocolo previo ni nada de esto, sino que llegas, te sientas y siento que México lo hace porque realmente es muy cultural y se leen un libro y se enganchan con el mensaje del libro y toman lo que les sirve. Creo que eso ha sido muy novedoso para mí y cuando la gente llega al stand o a donde estás con tus libros, la gente que llega realmente está interesada en buscar algo, no solamente pandemia o lo que sea, pero están buscando literatura. ¿Sí? Yo siento un poco que en otros países no se vive así, ¿no? Que como que llegas a veces a ver qué hay. No, aquí van con conciencia de que están buscando un factor que los vincule con su ida a la feria. Entonces, lo he vivido de esa forma, para mí ha sido sorpresa, pero ha sido una experiencia muy grata. Además, te En Guadalajara, preparas. pues también de cara al 2023. Bueno, yo quiero decirles a todos, primero México lindo, gracias. Gracias a ti también por gratitud total por todas las atenciones y todo lo que hace este país cada vez que vengo para recibirme bonito. Yo creo que voy a dejar un mensaje que está muy marcado en Pandemia de los 40 y que lo van a encontrar en diferentes etapas, diferente al si no lo estás disfrutando, algo está mal. Y es el primer paso para ser valiente es tener miedo. Creo que de todas las cosas y de todas las decisiones, así estemos en un buen momento, si necesitamos construirnos más, tenemos que mirar en qué necesitamos avanzar y para eso siempre vamos a tener miedo. Entonces el mensaje es realmente entender que el miedo nunca se va a desaparecer, aquí está conmigo, pero cuán valientes somos solo cuando lo enfrentemos. Para el 2023 es un muy buen momento para empezar a todos los intentos de iniciar el año con algún cambio terminan por allá en marzo. Yo creo que no, yo creo que podemos empezar a hacer cambios bonitos si nos preguntamos, ¿necesito ser valiente? Sí, entonces démosle paso enfrentando al miedo. Ese es mi mensaje y gracias a todos por el espacio y por el recibimiento. No, hombre, te agradecemos mucho. Amigos de Artune de Frontline de Mood TV, soy José Miguel Alba Marquina y en este 2023 no se olviden de sonreír. Gracias.